No ha existido un país más grande desde la creación de los estados modernos, con más de 22 millones de kilómetros cuadrados y casi 300 millones de habitantes al momento de su disolución en 1991, siendo casi un sexto de la superficie habitable de la Tierra. Este es el iceberg de la URSS. Número 1. En el primer lugar del iceberg tenemos hechos bastante conocidos. El Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, mejor conocido como Pacto de Varsovia, fue una alianza militar que contaba en su momento con más de 6 millones de soldados, 65,000 tanques y estaba conformado por 8 países. Fundada después de la OTAN, nunca se enfrentaron directamente. China y Corea del Norte nunca formaron parte plenamente de este pacto. Albania se retiró después de la Revolución Checa de 1968, en la que el pacto intervino. También intervino en la Revolución Húngara de 1956. Siempre sofocando los movimientos sociales. Tal vez ello explica que la mayoría de los miembros, con excepción obviamente de la Unión Soviética, que ya no existe, ahora forman parte de la OTAN. La vez que estuvo más cerca de estallar un conflicto entre la OTAN y el Pacto de Varsovia pudo haber sido la crisis de los misiles de 1962 durante el gobierno de Nikita Khrushchev, cuando la URSS instaló una serie de misiles balísticos en la isla de Cuba, siendo lo más cerca que se ha estado de un verdadero tercer conflicto mundial. Así, la crisis de los misiles de 1962 y el accidente de Chernobyl de 1986 supusieron dos de los eventos que presuntamente fueron minando el poder del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo cual ayuda a explicar su posterior colapso, por pérdida de credibilidad. Si bien este puesto merece un video propio, en 2019 una serie se hizo exitosa en HBO. Aunque tiene elementos ficticios, nos explica cómo se ocultó por parte de las autoridades soviéticas este incidente lo más posible, lo que pudo haber resultado en quedar inhabitable gran parte de Europa Oriental. 2 años después salió una cinta rusa coincidiendo con el 35 aniversario de la tragedia, en la cual bomberos que estuvieron en el incidente dan su testimonio ante las cámaras. Después de la puesta en órbita del primer satélite artificial Sputnik 1, la misión Sputnik 2 pretendía poner un ser vivo en la órbita terrestre. Desafortunadamente para la perrita Laika, que fue elegida para esta misión, que no tenía boleto de regreso desde el principio. Algo que en estos días podría ser sumamente polémico, pero que en 1957 no tuvieron ningún reparo en enviar a Laika al espacio, sabiendo desde el principio que no tenían forma de que regresara viva. Originalmente el himno de la URSS era la Internacional, el canto del movimiento obrero por excelencia, pero durante la Gran Guerra Patria o Segunda Guerra Mundial se adoptó el himno de la URSS, que probablemente hayamos escuchado, como sucedió en este partido de rugby entre dos viejos conocidos. Número 2. Puede que hoy día esto no nos cause ningún impacto, pero en su momento para millones de personas que perdieron su identidad nacional por esta persona, no les causaba mucha gracia verlo en un comercial de Pizza Hut, empresa norteamericana. El de Pizza Hut. En el comercial se observa a Gorbachev caminando por la Plaza Roja antes de entrar a una franquicia de la pizzería. Los comensales observan al ex líder y debaten su legado de las reformas de apertura de Gorbachev. Al final brindan por él y por llevar Pizza Hut a Rusia. Полный хаос, перспективы, политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева!
Muchos consideran que el declive de la Unión Soviética comenzó tras la salida del poder de Nikita Khrushchev, ya que lo sustituyó Leonid Brezhnev, quien ya tenía una edad avanzada. A su vez fue sustituido por Yuri Andropov, quien 2 años duró en el cargo, y después también fue sustituido por Chernenko, quien también duró solo 1 año en el cargo, lo cual evidenciaba el envejecimiento de la clase política soviética. El caso del creador de Tetris, Alexei Pashitnov, quien no se pudo beneficiar de su creación ya que pertenecía al Estado soviético, es contada en la película titulada Tetris, que ahora está en Apple TV, plataforma supercapitalista. Los que no eran nada capitalistas eran los llamados gulags, acrónimo de la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional. Se calcula que más de 1,5 millones de personas perdieron la vida en estos sitios, y más de 2 millones fueron, corregidos. Durante la Guerra Fría, tanto soviéticos como norteamericanos cometieron atrocidades en este país. Este puesto merece un video completo. Justo después de este conflicto, los norteamericanos boicotearon los Olímpicos de 1980 de Moscú. Y en el año favorito de George Orwell, 1984, los soviéticos hicieron lo mismo con los Olímpicos en Estados Unidos. Número 3. Una de las ciudades más icónicas de la Unión Soviética, fundada como Tsaitzin, conocida entre 1925 y 1961 como Stalingrado, fue escenario de la batalla más sangrienta de la historia, con aproximadamente 2 millones de bajas entre soviéticos y alemanes. Por eso le llaman la Gran Guerra Patria. El llamado Ejecutor de Katyn es conocido por acabar con más de 7,000 polacos durante la primavera de 1940. Vasily Mikhailovich. También espeluznante fue el incidente del Paso Diatlov, cuando en febrero de 1959 se encontró a un grupo de excursionistas universitarios en condiciones totalmente extrañas entre los montes Urales. Hay muchas teorías sobre lo que les pudo haber pasado, por eso les dedicaré otro video. La compañía Pepsi entró en la Unión Soviética después de que Nikita Khrushchev probara el refresco. Como el intercambio monetario era muy complicado, la URSS primero le pagó con vodka y después con 17 submarinos y 3 buques de guerra, convirtiendo momentáneamente a Pepsi en una de las 10 flotas submarinas del mundo. En 1961 se lanzó la bomba del Tsar, comparándola con las lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. En 1945, esta era 3,000 veces más potente, aunque en realidad se utilizó casi con fines propagandísticos y de investigación, ya que fue en el marco de la crisis de los misiles, mencionada en este iceberg, siendo la más potente de este tipo en haber sido utilizada. Este puesto es sobre todo chistoso, no tiene nada de sentido, pero los norteamericanos notan una gran semejanza física entre el fundador de Kentucky Fried Chicken y Trotsky, siendo un chiste recurrente en los foros de Reddit, de donde sacamos este iceberg. Lo que no es gracioso fue la forma en que acabó la vida de Trotsky, asesinado en su exilio en México por Ramón Mercader, agente soviético de origen español. Otro evento que también comenzó con el colapso de la Unión Soviética fue la invasión de Afganistán. De hecho, se le recuerda como el Vietnam de la URSS, al punto que Gorbachov retiró las tropas en 1989. Algunos dicen que sin esta invasión, la URSS tal vez no hubiera colapsado de la forma en que lo hizo, ya que es incalculable cuánto fue el costo de esta guerra para la URSS. Número 4. Se le conoce como ruptura sino-soviética al enfriamiento de relaciones entre la República Popular China y la Unión Soviética. A la muerte de Stalin, esta ruptura supuso uno de los mayores acontecimientos de la Guerra Fría, como la caída del muro de Berlín, la crisis de los misiles o la misma guerra de Vietnam. Es considerable creer que si no hubiera existido esta ruptura, la Guerra Fría hubiera tenido un resultado muy distinto, favoreciendo por supuesto al bando rojo, no confundir con la Orden 66 de los Jedi. ¿Qué vamos a hacer ahora? A la Orden 227, emitida por Stalin tras la invasión alemana en 1942, a través de la cual se volvía voluntariamente obligatorio combatir contra los alemanes y de no hacerlo, Sea quien sea, hay tabla. se le conoce como bloqueo de Berlín, al intento de la Unión Soviética de frenar el área de influencia económica
de los otros aliados por vía terrestre, a la parte oriental de Alemania, ocupada por los soviéticos después de la derrota alemana. El bloqueo resultó inútil, ya que Berlín Occidental siguió enviando productos al lado oriental por vía aérea. Se puede considerar como el prefacio del muro de Berlín en la década de los 60. Tras la disolución de la URSS en diciembre de 1991, la última república que se salió de la Unión fue Kazajistán, a la cual le hemos dedicado un video entero, te lo dejamos en la descripción. El llamado Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos fue el encargado de supervisar los proyectos nucleares de la Unión Soviética, donde científicos alemanes voluntariamente a fuerzas, después de 1945, desarrollaron las armas nucleares soviéticas, en colaboración con los soviéticos. Número 5. Vamos acercando al final del iceberg. Se le conoce como Bosch a los líderes de la revolución, tales como Stalin o Lenin. Podríamos traducirlo como caudillo, y hay gente en Rusia que cree que falta uno de estos para restablecer la revolución, como el regreso de un mesías. Una de las mayores oposiciones que tuvieron los bolcheviques para crear la Unión Soviética fue la revolución magnovista, que era un grupo anarcocomunista que quería destruir cualquier medio de producción. De haber triunfado este movimiento, Rusia no se hubiera podido industrializar y no se hubiera podido convertir en una potencia económica. Otro breve movimiento en el periodo de la revolución fue la República del Lejano Oriente, que funcionaba como un tapón entre la Rusia soviética y el Imperio japonés. Recordando que poco antes de la revolución, el Imperio ruso perdió una guerra contra los japoneses, derrota que prácticamente le costó el trono al zar y fue una de las causas por las que estalló la revolución. Hablando de la revolución, aún existe mucha población que extraña la Unión Soviética. Recientemente, en los sucesos de Ucrania, una señora mayor con la bandera de la Unión Soviética se hizo viral en redes sociales, cuando los soldados ucranianos le pisaron su bandera. Ahora imagínate tú, si todo en lo que creciste ya no existe, ¿con qué te identificas? Заброшенные деревни России. Плакать хочется. 20 000 деревень. После СССР все. Да, Пашихонский район полностью истребили, а Ярославский. Como podemos ver en este video del canal de Arilovsky, la gente en Rusia aún tiene una nostalgia por los años de la Unión Soviética, donde el desempleo era mucho menor que en estos tiempos en la Federación Rusa. Durante el gobierno de Khrushchev, hubo un trato casi secreto con los Estados Unidos, a través del cual el maíz llegó a la Unión Soviética a cambio de trigo, lo cual obviamente no hubiera sido bien visto por la población norteamericana, que se sentía enfrentada a la población de la Unión Soviética, y eso en plena crisis de los misiles. También existen afrodescendientes en Rusia. Se estima unos 30.000 actualmente. Número 6. En este puesto tenemos al hombre que estaba destinado a ser el sucesor de Stalin. En lugar de Khrushchev, probablemente Malenkov, que era la mano derecha de Stalin, no hubiera provocado la crisis de los misiles. Sin embargo, fue desplazado por Khrushchev muy pronto. Malenkov vivió hasta 1988 y hay quien cree que él pudo haber evitado el colapso de la Unión. En la región de Totskoye, ya con Khrushchev en el poder, se realizaron pruebas nucleares. Se evacuaron a miles de personas que vivían en los poblados aledaños y aún hoy día no se sabe cuánta gente pudo haber sufrido consecuencias de la radiación por estas pruebas, ya que se encuentran aún clasificados los archivos de este ejercicio nuclear, estimándose en al menos 45.000 afectados por este ejercicio nuclear. Otro allegado de Stalin, Nikolai Yeshov, quien se considera el autor intelectual de las purgas de Stalin, siendo responsable de la ejecución de millones de personas detenidas en los llamados Gulag. Terminó sufriendo el mismo destino que sus víctimas rumbo a 1940. Este Ministerio del Interior al que pertenecía Nikolai Yeshov ejecutó otra orden llamada
593, a través de la cual, cuando se tomó el ferrocarril transiberiano de Manchuria, se ejecutaron más de 30.000 empleados del tren, la mayoría de origen japonés. Dado el miedo a una posterior invasión y el resentimiento por la derrota contra ellos. Otro acontecimiento que pudo haber evitado la revolución rusa fue la rebelión de Tambov, que fue un movimiento campesino contra los bolcheviques, sofocado en 1922. El que fuera la mano derecha de Stalin, Orshonikhidze, murió en muy extrañas circunstancias, presuntamente poco antes de denunciar a Stalin, en 1937. Número 7. La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Y como cereza en el pastel y último puesto de este iceberg. En marzo de 1991 se llevó a cabo un referéndum en el que con cerca del 78% del sí se pretendía solamente reformar la Unión Soviética y no disolverla. Se iba a transformar en la Unión de Repúblicas Soberanas Soviéticas el 20 de agosto de 1991. Sin embargo, un fallido golpe de estado de la línea dura del Partido Comunista canceló la firma de este tratado, y finalmente la URSS se disolvió en diciembre de ese mismo año. Por eso muchos apuntan a que la disolución no siguió la voluntad del pueblo soviético. ¡Muere el capitalismo!